Como anunciábamos, ya estamos en contacto entonces con el sociólogo y director de Factum, Eduardo Botinelli. Eduardo, buenos días y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, por acá en esta jornada lluviosa. Comentábamos al principio del programa que estamos en un momento ya de balance porque estamos a 2 semanas de cerrar el año, ya con receso parlamentario. Y en ese sentido quisiéramos ver contigo cuáles se pueden mencionar como los principales hitos de la política nacional durante este año. Bueno, hay varias cuestiones, algunas favorables al gobierno, por lo menos de avance dentro de su agenda, y otras que claramente han sido muy públicas en cuanto a los problemas que ha tenido el gobierno, ¿no? Claramente el gobierno avanzó en algunas políticas, algunas que estaban previstas dentro del programa y otras que en realidad lo que fue un cambio de política económica que no estaba estrictamente planteado, como fue el anuncio de los cambios en el IRPF, en el IAS, en el IRAE, que digamos fue el comienzo del año del gobierno con una noticia positiva, digamos, ¿no? Es decir, instalar dentro de un panorama que era bastante complejo con el tema, sobre todo el caso Astesiano en aquel momento. Claro. Bueno, la idea de que había noticias buenas, positivas para dar. Eso fue como uno de los hitos. El segundo es la aprobación de la reforma de la Seguridad Social, que es más o menos en el mismo lapso de tiempo, es un poco después, pero aparece la reforma de la Seguridad Social, que no fue sencilla la negociación dentro de la propia coalición, es decir, bueno, había claramente una visión oficial de la torre ejecutiva de cuál tendría que ser la reforma, que generó diferencias con Cabildo Abierto primero y después sobre el cierre final, ya cuando estaba todo acordado, el Partido Colorado hizo también unas solicitudes, cambios que se terminaron dando. Entonces, ahí aparecen dos de los hitos principales, es decir, bueno, hace el anuncio desde el punto de vista impositivo, hace la aprobación de la reforma de seguridad social, sí, y después viene la rendición de cuentas, que tampoco fue sencilla, pero logra aprobar una rendición de cuentas que tiene, más allá de lo que es los números fiscales, las perspectivas y demás, y la rendición de la anterior, en realidad en general la rendición de cuentas habla un poco de lo que pasó y mucho de lo que se está discutiendo en cuanto a reasignación de recursos, y era la última que podría tener incremento de gasto. Y ahí había una bandera clara del presidente que fue la que defendió, digamos, todo el tiempo, que tenía que ver con el programa de salud mental, ¿no? Y ahí logra también un hito positivo, digamos, en instalar esta idea de que el gobierno tenía como una de las prioridades la salud mental. Y eso, digamos, son los hitos, digamos, visibles, concretos, y después aparecen otros que empiezan a transformarse en realizaciones del gobierno, que probablemente tenga su desenlace mayor en el año próximo, que es lo que podemos llamar el corte de cintas, ¿no? Es decir, bueno, empezar las inauguraciones de obra pública. Empezó con el tema del Puente de la Charqueada, pero ya hace, creo que fue comienzos del año, la inauguración de un tramo de la Ruta 3. Ahora estoy en la duda si fue fin del año pasado o principio de este, pero digamos, es parte de esa idea y donde el gobierno tiene puestas muchas expectativas en el avance de esa obra pública, sobre todo vinculado a rutas, puentes y bueno, bypass, ese tipo de obras que van generando cambios, sobre todo en el interior del país, ¿no? Es decir, que es donde bueno, se realiza básicamente esa obra, y después aparece, que no es el inicio de este gobierno, pero sí el cierre, el tema del tren de UPM, además de la inauguración del comienzo de las obras, que no ha sido, del comienzo de funcionamiento, que tuvo algunos problemas, digamos, en su comienzo, ¿no? Con el derrame que hubo en el arroyo, el río, no me acuerdo ahora dónde fue, pero, digamos, más allá de eso, es como que va mostrando avances en obras, en inauguración y demás. Eduardo, y estos hitos positivos que mencionabas, ¿la población cómo los tomó?
Bueno, el tema es que así como venían los positivos, al mismo tiempo iban sucediendo cosas negativas para el gobierno, ¿no? Es decir, básicamente, yo decía, bueno, el comienzo del año venía con el caso Astesiano, Sí. aparece el tema de la reforma impositiva, pero después van sucediendo otros hechos, como lo de Salto Grande, como lo de la segunda etapa de Marcet, digamos. Uh-huh. Entonces, cuando uno mira, esas medidas puntuales, cómo son valoradas o qué es lo que recuerda a la gente de realizaciones del gobierno, aparecen sí como hitos positivos, como digamos, valorados por la población. La seguridad social es algo que divide, ¿no? Que ha dividido a la gente en cuanto a su perspectiva, digamos, de cuán positivo o negativo era. Y ahí atraviesa otra variable que es lo que el propio gobierno ha planteado. Es decir, el gobierno en la reforma de la seguridad social la ha planteado más allá de los temas económicos como un tema de responsabilidad, ¿no? Y eso en el electorado de los partidos de la coalición ha sido decantado más o menos de esa forma. Es decir, bien, la reforma no es positiva, pero había que hacerla, ¿no? En el electorado del Frente Amplio no. ¿No? Es decir, básicamente es una visión negativa y no entra esa otra explicación, digamos, que amortigüe impactos negativos. Ahora, pero, sí. Eduardo, estos casos que vos mencionaste recién, ¿no? CTM Salto Grande, el caso Marcet, el caso Astesiano, ¿cómo ha afectado, por un lado, la figura del presidente, ¿no? La aprobación del presidente y también la aprobación de la coalición gobernante? Bueno, sí, ahí lo que hemos visto es que durante el año no ha habido impactos importantes. Si uno mira, la intención de voto de los partidos de la coalición no se movió, la aprobación del presidente no se movió, es decir, no aparecía como algo que estuviera afectando al gobierno. Sin embargo, ya al cierre del año, ¿no? Es decir, bueno, entre octubre, noviembre, ahí sí se ve una afectación que lo que no podemos saber es si es producto del caso puntual, ¿no? Es decir, la segunda etapa, Marcet, que tiene consecuencias mucho más fuertes que la que tuvo la primera parte, sí, ¿no? Porque sí, la claro. primera etapa Marcet no dejó de ser una interpelación que termina siendo votada satisfactoriamente en el Senado, es decir, no trae consecuencias, más allá de que después renuncia una vicecanciller, Carolina H, claro. ¿no? Claro, pero ahí también hay algo interesante que para mirar. Carolina H renuncia porque pierde la confianza de su sector, no porque el presidente pide la renuncia. Es más, las declaraciones del presidente después de la renuncia son favorables a H, es decir, él afirma que tenía confianza, que es una decisión política y personal, pero que como que él no tenía nada que ver con eso, ¿no? Entonces, es bueno marcarlo porque es parte de entender también la lógica que se dio para esa renuncia. Tuvimos ahora en el segundo semestre ni más ni menos que la salida de Luis Alberto Heber, ¿no? Que tantas veces se había pedido y termina saliendo con esta circunstancia de Marcet. Bueno, efectivamente. Entonces, esta segunda etapa Marcet tiene mucho más consecuencias que la primera. Es decir, sale Heber, sale Bustillo, sale Maciel, sale Lafluf. Es decir, son consecuencias mucho más fuertes para el gobierno. Y aparece una visión también media que en sí misma se contradice, que es por un lado la idea de que el presidente tomó decisiones importantes y por otro lado la idea de que renunciaron. Incluso hace pocos días Heber hizo una declaración diciendo, bueno, en realidad la renuncia se dio porque Cabildo Abierto hubiese votado la censura o estaba dispuesto a votar la censura. Es decir, no lo hizo como una cuestión tampoco, digamos, absolutamente convencido, ¿no? Es decir, tenía que renunciar, sino renuncié porque las condiciones llevaron a eso. Y que no fue por tema de gestión, sino por un tema político. Pero, entonces, yo decía, no hubo afectación, bueno, hasta el cierre, hasta después de esto. Lo que no sabemos es si es el caso en sí o si es la acumulación de los casos. ¿Y de qué porcentajes estamos hablando ahora si miramos la evolución eso de aprobación y desaprobación del presidente y del gobierno?
Y bueno, hay una caída de 5 puntos del presidente, ¿no? Es decir, en la aprobación, que no se había registrado algo similar a lo largo del periodo de una medición a otra. No quiere decir que no haya ido cayendo lentamente en algunos momentos, que era esperable también, pero de un bimestre a otro una caída de 5 puntos es un dato relevante para cómo venía siendo la evaluación. Y además acá hay algo que es, digamos, es difícil también muchas veces cuando miramos la aprobación global, y es que en el fondo estamos teniendo un comportamiento donde los votantes de los partidos de la coalición, o sea, quienes hoy están dispuestos a votar a la coalición, Sí. tienden a aprobar más del 80% del presidente. ¿Sí? Y en algún momento fue más del 90%. Entonces, que se mueva la aprobación es difícil, porque hay un bloque duro a favor y un bloque duro desaprobando, ¿no? Entonces, para que se mueva la aprobación y la desaprobación, tiene que moverse en esos bloques, o en el más blando, digamos, en la gente que está más indefinida o menos, digamos, convencida de los bloques, o que haya dentro del bloque de la coalición o dentro de los votantes del Frente Amplio un cambio. Y ahí lo que se dio fue en los dos lados, es decir, hubo un incremento de la desaprobación dentro de los votantes de los partidos de coalición y hubo una caída de la aprobación dentro de los votantes del Frente Amplio. Era esperable esto igual, ¿no? Bueno, era esperable, pero también era esperable en otros momentos y no se había dado, ¿no? Entonces, acá lo que probablemente esté oficiando es las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, bueno, hubo una crisis política, de eso no hay duda, nadie dice que no la hubo, ¿no? Incluso el oficialismo mismo, el presidente mismo lo dijo en la conferencia, ¿no? Hubo una crisis política. Esa crisis política trae consecuencias, ¿no? O trajo consecuencias. Pero también la acumulación de casos es algo que tiene que pesar también en la mirada de la población. Y de hecho, hay también una caída de la intención de voto a el conjunto de los partidos de la coalición. El Partido Nacional no necesariamente se ve afectado, pero el conjunto de los partidos de la coalición tiene una pequeña caída. Justamente, Eduardo, en la última medición, la de diciembre, bueno, el Frente Amplio llega a un 42% de intención de voto y la coalición gobernante tiene un 45% de intención de voto. ¿Cómo está esto si lo comparamos con otras encuestas anteriores? Bueno, la coalición estaba en el entorno del 46-47 y ahora está en 45, y el Frente Amplio estaba muy firme en 41 y pasa a 42. Estos movimientos son todos dentro del margen de error. Si solo tuviéramos el dato de voto, diríamos, bueno, no hay cambios sustanciales. Claro, ¿no? pero eso sí cambia, perdóname Eduardo, si uno ve en realidad la mirada más larga, ¿no? El proceso más largo de las encuestas de ustedes, donde el FA, por ejemplo, partía del 39. Bueno, cuando miramos desde el comienzo del año pasado, efectivamente, partía en 39 el Frente, entonces ya está 3 puntos por encima, y la coalición ya a fines del 21 llegó a estar en 49 y ahora está en 45. Entonces, cuando la miramos más largo, en realidad hay una caída de 4 puntos de la suma de los partidos de la coalición y un incremento de 3 puntos en la intención de voto al Frente Amplio. Entonces, cuando miramos más largo, efectivamente el impacto es mayor. Claro, en el medio, por ejemplo, estuvo el referéndum de la ley de urgente consideración, sí, ¿no? Entonces, eso produjo un pequeño quiebre en varios aspectos. Produjo un quiebre en la evaluación sobre la seguridad pública, produjo un quiebre en la evaluación del presidente, o sea, de las primeras caídas que tiene se da en el entorno de noviembre del 21, que es cuando se entregan las firmas, y abril del 22 cuando se realiza el referéndum. Es decir, hay un impacto ahí que tiene que ver con ese hecho político. Y después, sí, cuando miramos largo, efectivamente, el Frente Amplio tiene una mejora de 3 puntos y una caída de la coalición de 4 puntos. ¿Y ahí qué explicación le encuentran? Bueno, y ahí esto decía, bueno, se va sumando con otros aspectos, ¿no? Es decir, bueno, yo decía, bueno, si miramos solamente la encuesta de intención de voto, está dentro del margen de error, hay que esperar la que viene, y igual en cualquier caso siempre hay que esperar la que viene, porque en realidad lo que tenemos es una mirada para atrás,
Pero hay otros indicadores, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, un escenario de preferencias binarias, es decir, el caso de Orsi con Delgado, aparece una distancia mucho más grande en esta encuesta que lo que venía haciendo las anteriores. Cuando miramos la aprobación del presidente, hay una caída. Cuando miramos la evaluación en materia de seguridad, se mantiene estable, es decir, no hay grandes mejoras en materia de seguridad, que ha ido aumentando en la preocupación de la población. Aparece, no con un guarismo importante, pero en forma espontánea, en torno del 3 al 4 o 5%, la corrupción como un tema importante del país. Es decir, se van sumando hechos y distintas visiones que van acompañando a una mirada de cierto desgaste del gobierno que está asociado a estos casos, pero que ese desgaste no implica, por ejemplo, pérdidas importantes, fuertes, del Partido Nacional. Pero hay un núcleo, por ejemplo, que ya votó al Partido Nacional, a alguno de los partidos de la coalición, pero también votó al Partido Nacional. El Partido Nacional tuvo en torno del 29% de votos en 2019, hoy está marcando un 26%, ¿no? Es decir, está por debajo. Todos los partidos de la coalición, salvo el Partido Independiente, están debajo de lo que votaron en 2019. Entonces, muestra un escenario más favorable al Frente Amplio que lo que era hace un año atrás o 2 años atrás. Uh-huh. Y si pensamos en las internas, por ejemplo, ¿cómo están las internas, tanto del Frente Amplio como del Partido Nacional? Bueno, ahí aparece claramente, dos escenarios que son como distintos, ¿no? Es decir, el Partido Nacional tiene una candidatura que tiene más del 50%, 52%, que es Álvaro Delgado, una candidatura desafiante directamente, que es la de Laura Raffo, que tiene el 34%, y una tercera candidatura que está buscando un espacio que autodefine, digamos, como el wilsonista, que es Gandini con el 10%. Después está la figura de Ida Figueroa, que no alcanza el 1%, y queda un 4% de personas que dicen que van a votar al Partido Nacional, pero no definen a quién. Ahora, este escenario es, y cuando hablemos del Frente lo mismo, estamos hablando de un escenario de preferencias dentro de quienes deciden votar a un partido. Es decir, quienes votan al Partido Nacional, se les pregunta por las 4 candidaturas que están confirmadas. Este escenario puede cambiar porque todavía puede haber lugar para, sobre todo la figura de Sartori puede aparecer. Sí. Es la única en realidad que hoy se ve porque ya se oficializó el apoyo de Espacio País, que estaba la figura de Javier García como potencial presidenciable, que terminó apoyando a Delgado. Entonces, este no es el escenario, digamos, ninguno, porque todavía estamos muy temprano, para poder ver un escenario de internas específicas con voto voluntario, que es un tema en sí mismo, pero da un panorama, y ese panorama muestra que claramente hay un 1, 2, 3, 4, digamos, ¿no? Es decir, hay un primer lugar, un segundo lugar, un tercero y un cuarto que están claramente definidos en este momento, que no implica que cambie, pero que Delgado tiene una ventaja importante en términos de la intención de voto, de la preferencia, pero además políticamente tiene un respaldo muy amplio en términos de una continuidad del presidente y el apoyo explícito del presidente. Es quien, digamos, de alguna forma se ha posicionado como el verdadero continuador de esta presidencia, y eso le da un plus, además de lo que es todo el peso de los sectores que lo apoyan, ¿no? Ahí ha habido muchas reconfiguraciones en el Partido Nacional, que supone cambios en cómo se ordenan, incluso hasta las vertientes históricas están un poco desdibujadas en este realineamiento, porque si uno mira, Delgado tiene el primer apoyo de Aire Fresco, que es el sector del propio presidente, sí. Pero también busca reivindicar la bandera del wilsonismo y tiene una parte de lo que fue Alianza Nacional, ¿no? Luego del fallecimiento de Larrañaga, hay una parte que apoya a Delgado. Raffo, que tiene como origen el herrerismo, digamos, en su candidatura, también tiene una parte de Alianza Nacional apoyándolo y también reivindica su pata wilsonista. Y Gandini siendo como el que presenta el ala wilsonista más pura, digamos, ¿no? Entonces, ahí en esas reconfiguraciones
hay que ver cómo termina alineándose y entendiéndose por el propio electorado esas banderas, cuánto terminan afirmándose y cuánto se terminan desdibujando en el propio año electoral, ¿no? Porque esto supone un cambio importante para el Partido Nacional en cómo se realinean esas corrientes históricas dentro del partido, ¿no? ¿Y si se mira al Frente Amplio? Bueno, y el Frente Amplio tiene también 4 candidaturas y aparece Orsi con el 50%, Cose con el 36%, Vergara con 9% y Lima con 5%, ¿no? Y ahí, en vez de tener, digamos, por lo menos en este juego inicial, un 1, 2, 3, 4, digamos, en el orden, aparece más un 1, 2, ¿no? Como que hay 2 candidaturas que están peleando fuerte por la candidatura presidencial y 2 que están peleando por la generación de espacios, ¿no? Y esto es algo que es bastante habitual también en las internas, ¿no? Es decir, que pensar que las internas son solamente para elegir la candidatura presidencial limita un poco el análisis, pero es cierto también que es el premio mayor, digamos, ¿no? Es decir, en definitiva, todo el mundo quiere terminar siendo candidato o candidata única de su partido. Y hay una distancia de Orsi sobre Cose importante, estamos hablando de 14 puntos en la interna, pero que acá aparece el factor que mencionaba antes con respecto a el voto voluntario, ¿no? Acá estamos haciendo un escenario de voto obligatorio, digamos, es decir, bueno, si usted eligió el Frente Amplio, bueno, ¿a cuál le gustaría votar para presidente de la República? Pero lo que hay que ver es, en un escenario de voto voluntario, cuánto terminan pesando las estructuras. Entonces, cuanto menos gente vaya a votar, más peso tienen las estructuras, ¿no? Y ahí Orsi tiene el apoyo de la MPP como grupo grande, movilizado y con movilización y posibilidad de movilizar gente, y Cose tiene al Partido Comunista, tiene al Partido Socialista, es decir, también con militancias importantes desde el punto de vista político. Cuanto más gente vaya a votar, más se diluyen los aparatos. Entonces, todavía lo que no tenemos es ningún indicio de cuánta gente puede ir a votar, ¿no? Es decir, no mira los antecedentes y el Frente Amplio tuvo su peor elección en internas y también en la nacional en 2019. También tuvo una de sus peores participaciones en lo que se llama la elección interna del propio Frente Amplio, la que elige autoridades del partido, ¿no? Sin embargo, en esta elección interna, donde se termina eligiendo a Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, mejoró mucho su participación, ¿no? La participación de militantes en esa elección. Entonces, si esto se trasladara a la participación en la elección interna, es, digamos, razonable pensar que en estas elecciones primarias, internas, nacionales, del 30 de junio del 2024, vaya a votar más gente que la que fue en 2019. Eduardo, nos quedan pocos minutos y hay una última pregunta que queremos hacerte, que tiene que ver con una de las últimas encuestas que hicieron de un posible balotaje entre estos 2 candidatos que aparecen como los favoritos en cada interna, que son Álvaro Delgado y Yamandú Orsi. ¿Con qué respuestas se encontraron allí? Bueno, ahí hay una diferencia importante a favor de Orsi, que da 51% de Orsi, 41% Delgado. Hay un 3% que dice que votaría en blanco o anulado y un 5% que no elige a ninguno de los dos, ¿no? Este es un escenario de preferencias, ¿no? Es decir, es de alguna forma tratar de acercar un poco a cómo sería un balotaje. Lo que pasa es que en el medio faltan las internas, falta la elección nacional, es decir, eso puede cambiar bastante un escenario hacia una segunda vuelta. Sin embargo, el dato más relevante tiene que ver primero con la distancia, claramente, 10 puntos de distancia, quizás no sea esperable tampoco hacia noviembre del 24, pero el humor de la gente hoy se vuelca hacia ese lugar. Y por eso, cuando hablábamos antes de los cambios o de cómo puede haber impactado en el gobierno estos casos, bueno, claramente acá hay una muestra, digamos, de que hay algo que enojó a la gente, porque nosotros veníamos midiendo, no es sistemático, ¿no? Pero hay 3 mediciones previas a la actual,
que mostraban escenarios mucho más parejos, de 2 o 3 puntos de distancia de Orsi sobre Delgado, ¿no? Es decir, en el año pasado, segundo trimestre del 2022, al cierre del 2022, a mediados del 2023, mostraban 2 o 3 puntos de distancia de Orsi sobre Delgado. La última muestra 10 puntos. Y eso claramente es que toda la encuesta, digamos, se mueve hacia el mismo lado. Es decir, toda la encuesta se movió a favor del Frente Amplio, en un escenario más favorable al Frente y más negativo para el gobierno. E incluso hay datos interesantes, digamos, para ver cómo es ese comportamiento. Y ese comportamiento muestra que la tercera parte de quienes tienen la intención de votar al Partido Colorado eligen a Orsi. Un poco más de la tercera parte de los votantes de Cabildo eligen a Orsi. Y un tercio de quienes eligen al Partido Independiente eligen a Orsi. Es decir, hay un trasvasamiento del bloque, digamos, de la coalición hacia la figura de Orsi. Es decir, alguna parte del electorado que elige partidos de la coalición no está totalmente convencido en este momento particular, ¿no? Claramente negativo, donde están todos estos casos que estuvimos hablando arriba de la mesa, de alguna forma sin querer votar al candidato oficialista, ¿no? Es minoritario en los partidos pero de la coalición, pero claramente vuelca la balanza en este momento, que no es distinto, no es muy distinto por lo menos, a lo que ya sucedió en 2019. En 2019, la suma de los partidos de la coalición votó 54% y la candidatura de la calle Pou obtuvo el 49%, es decir, 5 puntos menos que lo que votó en noviembre con respecto a lo que había votado en octubre, ¿no? Bueno, ahora lo que estamos viendo es que la suma de los partidos de la coalición es 45 y Delgado obtiene 41, es decir, son 4 puntos menos. Muy similar. Es muy similar ese movimiento. Claro, la base de la que parte la coalición es mucho más baja que la que ya votó en 2019. Eduardo Botinelli, sociólogo y director de Factum, tenemos que ir cerrando esta entrevista. Sabemos que tú también estás hoy más apretado de tiempos, así que habrá tiempo para seguirla y ver cómo evolucionan estas encuestas. Te agradecemos mucho por estar una vez más en Nada que Perder. Por favor, un gusto y muchas gracias a ustedes. Gracias, Eduardo. Felices fiestas. Un abrazo, igualmente. Igualmente.